Estamos nuevamente en Entre Copas con Sebas Basalo. Sebas, ¿cómo andás? Todo bien, un gusto. Bueno, primero que nada te voy a pedir si tenés el honor de abrir el vino que vamos a compartir mientras hablamos un ratito. Por supuesto. Y mientras le hablás me gustaría primero meterme en el Sebas Basalo joven de hace 10 años creo ya, cuando arrancaste a crear THC, la revista THC. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Por qué te surgió la idea de crear esta revista que toca un tema muy tabú, para decirlo así, en la sociedad? A ver, lo primero es que la idea no es que fue exclusivamente mía. Yo ocupo un rol en la revista de director y soy cofundador de la revista, pero somos varios los que arrancamos con el proyecto. Y eso le imprimió al proyecto una característica que todavía hoy conserva, que es una multiplicidad de visiones y acercamientos al fenómeno en general del uso de la marihuana, en cualquiera de sus formas, medicinal, recreativo, industrial, hasta el uso en general de todas sustancias psicoactivas, sean legales o ilegales. Digo, en THC arrancamos personas provenientes del mundo del periodismo, algunas de la literatura, ciencia política, sociología, hasta ingeniería. Eso enriqueció muchísimo. Abarcan todos los aspectos. Enriqueció los puntos de vista a partir del cual nos acercamos al fenómeno del uso de cannabis y de otras sustancias. Y después el proyecto surgió sobre todo a partir de... Yo podría sintetizarlo con 3 pilares, ¿no? Uno de ellos, quizás el esencial, tiene que ver con una visión que teníamos y tenemos de que la marihuana, el uso de la marihuana conforma una cultura. El fenómeno en general del uso de la marihuana social conforma una cultura. Y esa hipótesis que teníamos provenía sobre todo de observar diariamente que cuando uno se encendía un porro en una plaza, inevitablemente se te acercaban 2 o 3 personas que también tenían ganas de, con pierna seca, se formaba una ronda y terminás charlando y conociéndote con personas a las cuales jamás hubieras parado a conocer en medio de ese hormiguero social que son las calles, al menos en esta ciudad de Buenos Aires, de donde nos originamos la mayoría de lo que hicimos la revista. Y que en definitiva nos terminamos conociendo como eso, fue una excusa para conocerse. La forma de uso de la marihuana, de que se fuma en ronda, no vas a usarla a escondidas como otras sustancias, o de forma individual como el cigarrillo de tabaco. Se comparte y en ronda, como el mate. De hecho el mate estuvo prohibido también en la época colonial, entre otras razones porque fomentaba mucho la socialidad. La reunión. Exactamente, y las personas, los tipos que cultivaban mate de sol a sol, cuando se reunían en ronda, al final de una jornada extensa y bastante injusta de laburo, se preguntaban qué tan justo era que estuvieran laburando todo el día. Y eso a los tipos que los tenían dominados obviamente no les servía que se fomente esa socialidad. Bueno, a partir de eso hay un montón de apariciones sociales de la marihuana en la cultura en el más amplio sentido, en la música, en la plástica, socialmente, en un montón de eventos de lo más diversos y atravesando todas las clases sociales. Y que dijimos, bueno, acá hay una cultura, si esto sucede, acá hay una cultura conformada por un montón de fenómenos. Limitarla es muy difícil. A veces me preguntan, ¿qué es la cultura canábica? Es el conjunto de fenómenos donde aparece el cannabis y está la revista para demostrar lo diverso que es. De hecho esa cultura nace hace un montón de tiempo, digo. Nosotros recién ahora estamos curtiendo todo esto, pero, no sé, por decirte, el hipismo en los 60... ya la cultura estaba instalada y era eso de compartir, estaba el hecho de compartir. Había religiones de la marihuana, el rastafarismo, se lo usaba desde tiempos inmemoriales con fines medicinales, se lo usaba desde tiempos inmemoriales con fines rituales, con fines recreativos, bastante cuestionable para mí el término recreativo, pero con fines sociales en general. En India a mí me pasó haber estado en India y que la gente fume en los templos como algo religioso, por ejemplo. Fuman el bang y lo usan como un tema religioso y es milenario, eso no es nuevo, no es de ahora, es milenario. No, casi como la hostia para o la copa de vino para la religión católica. Pero bueno, esa cultura era uno de los fenómenos que nos motivó a decir, bueno, si existe otras culturas que se plasman en revistas, la cultura de autos, un montón de... La cultura del vino incluso, tiene revistas propias de eso. ¿Cómo no va a haber una revista que nuclee y que haga público la vida
de esta cultura, más aún siendo una cultura todavía hoy condenada a la clandestinidad. Más aún hay una necesidad de esta cultura de salir a la luz y de decir, acá estamos, nosotros somos, de contactarse entre los miembros de esa cultura y a su vez de mostrarse ante la sociedad. Eso fue uno de los focos, para no hacerla larga. Otro de los focos tiene que ver con nuestra pertenencia generacional de la mayoría de los que arrancamos el proyecto, que hoy tenemos entre 30 y 40 años, más allá de algunas salvedades que tienen un par de años menos, un par de años más, pero pertenecemos a una generación que la pasó muy feo por hacer uso de sustancias sin información y en un contexto de clandestinidad y de prohibición. La mayoría de los que integramos la revista tenemos conocidos que incluso han fallecido por hacer uso de determinadas sustancias sin que nadie les explique que no es lo mismo inyectarse cocaína que fumarse un cigarrillo de marihuana. No es lo mismo hacer uso de la cocaína en determinados momentos sociales, con los riesgos que eso implica, insisto, a picársela. Y hay mucha gente de nuestra generación que quedó en el camino por eso. Y eso nos marcó mucho a muchos de los que integramos la revista. Y a partir de ahí es que tenemos la firme convicción de que la información es una herramienta de transformación social indispensable. Que la información, en el caso del uso de sustancias, es la diferencia entre la vida y la muerte. Bien, Paracelso, el fundador, quizás uno de los pilares de la medicina, decía que la única diferencia entre un remedio y un veneno, toda sustancia es remedio y veneno a la vez, la única diferencia es la dosis. Así lo decía Paracelso, el padre de la medicina. Entonces, informar a la gente acerca de qué son estas sustancias que lamentablemente, que nosotros no podemos influir en que circulen de manera adulterada, pero sí al menos podemos informar a la gente acerca de cuáles son los efectos de estas sustancias, cuáles son los riesgos concretos y reales que tienen, de qué manera se pueden reducir esos riesgos, cuáles son las dosis de una sustancia, cuáles son las vías de administración de las sustancias, cuáles son los riesgos de cada una de las vías. Digo, no es lo mismo ingerir una sustancia fumándola, que vaporizándola, que sublingual, que tragándola, y así con las diversas vías que hay. En este sentido, informar a la gente es fundamental. Entonces, nosotros nos planteamos como uno de los ejes fundamentales, además de ser el órgano de difusión de una cultura, difundir información en general acerca del uso de sustancias. Y el tercer pilar, para no hacerla larga, tiene que ver con un aspecto fundamental de la revista, quizás nuestra bandera política, que tiene que ver con la difusión del autocultivo. Algo que está prohibido por la ley, que numerosos fiscales hemos recibido decenas de demandas privadas por esto, que la mayoría de los fiscales, todos los fiscales, perdón, mejor dicho, han dicho que por encima de esta ley que prohíbe difundir instrucciones sobre cómo cultivar marihuana, hay la ley que prohíbe difundir la información. ley de drogas penaliza con mayor pena de prisión al que habla de drogas que al que las tiene en su poder. Para entender las locuras de esta ley de drogas. Pero bueno, los fiscales en todos los casos dijeron que por encima de esta ley hay una constitución que promueve y resguarda la libertad de expresión, y acá estamos hablando en la revista THC de libertad de expresión. Pero para nosotros, enseñarle a quien ya usa cannabis, a nosotros no nos interesa que nadie que no usó cannabis use cannabis, no queremos hacer propaganda de la marihuana, estamos lejos de hacerla, realmente no creo que le haga bien a todo el mundo, creo que el que tiene ganas la usa, el que no, es importante que el que la decide usar al menos no esté condenado a usar una sustancia podrida y adulterada, que es la que circula en el mercado negro. Hasta tanto el Estado se haga cargo de eso, nosotros podemos dotar a las personas de una herramienta a partir de la cual cuiden la salud que el Estado les condena a dañarlas, al prohibir la sustancia y obligarlos a frecuentar el mercado negro. ¿Cómo? Enseñándole a una persona a cultivar marihuana. Para nosotros es fundamental y realmente es una herramienta de transformación política importantísima, enseñarle a quien ya usa cannabis a cultivarlo en su propia casa. Que haga bien. Y a partir de ahí todo lo que se genera, ¿no? El contacto con la tierra, el cultivar una planta realmente es no deja de ser una planta, más allá, pongámosle el nombre que quieras, es una planta y todo lo que debe tener alrededor es algo lindo, es un contacto, como decís, con la tierra, es cultivar algo, es ver los frutos, es poder consumirlos, que sea un tomate o sea una flor de marihuana, es consumir algo que dio la tierra. Tal cual, y fíjate vos qué tan importante es lo que decís, que te enseña a cómo relacionarte con lo que vos querés consumir. Una sociedad consumista donde nacemos con la enseñanza de que lo que queremos lo podemos pagar y lo tenemos ya,
En este caso te enseña otra cuestión, que lo que vos querés lleva su tiempo. Requiere trabajo, requiere paciencia, requiere amor, requiere dedicación. Y realmente introyectar todas estas cuestiones en esta sociedad consumista es una excusa que te invita a cambiar tu modo de vida. Y yo conozco un montón de personas que eran usuarias de cannabis, que al aprender a cultivarlo no solo mejoraron su calidad de vida y se encontraron con un producto gourmet en un montón de casos, y en caso de los usuarios medicinales, que ya después vamos a hablar de eso, de una herramienta de sanación realmente asombrosa, sino que los invitó a cultivar otras plantas y terminaron cultivando tomate, hortalizas aromáticas, relacionándose. Les abrió un mundo que seguramente no conocían, que tiene que ver con eso, de llevarte con algo la naturaleza. Tan esencial para la humanidad como relacionarse con la tierra, relacionarse con las plantas. Digo, a fin de cuentas, mucho antes, y yo no voy en contra de los avances de la sociedad, parece que la ciencia es una herramienta fundamental, pero también no tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? Digo, qué importante sería que en las escuelas, por ejemplo, se educara a las personas en el trabajo de la tierra, que una de tantas materias sea aprender a trabajar la tierra, más allá de para lo que la persona lo use. Pero nos alejamos un montón de cuestiones muy esenciales como lo es el laburo de la tierra, de cultivar lo que nosotros vamos a querer consumir. Che, Sebas, ¿y qué cambió en THC desde que arrancó como revista hasta hoy, 10 años después? Que me imagino que, bueno, recién nombraste, pero habrán tenido algún intento de censura, seguramente, o jueces que habrán querido frenar alguna cosa, o gente que los habrá criticado de arriba abajo por estar haciendo difusión o publicidad, que la gente cree que es publicidad, pero si la gente la consume y la compra, no es que sea publicidad, de lo que es el uso del cannabis. A ver, obstáculos hemos tenido un montón. Podríamos desarrollar toda esta entrevista hablando de los obstáculos que tuvimos, denuncias penales, acusaciones tan locas como que iban desde que nos financiaba el narcotráfico, algo tan irracional como que le enseñamos a la gente a alejarse del narcotráfico que nos va a financiar, hasta que nos financiaba en su momento. Se habló un montón de que nos financiaban funcionarios políticos como Aníbal Fernández u otros funcionarios que ocupaban cargos en la época en la que nosotros salimos. Hemos tenido un montón de obstáculos que tienen que ver con que la distribución de revistas en Argentina está totalmente desregulada y merced a las mafias que controlan esta distribución, que en el interior del país incluso se manejan directamente por monopolios, donde nosotros, que somos una revista que nos sustentamos en gran parte por lo que vendemos, y hago un paréntesis, THC vende muchos ejemplares, nosotros estamos vendiendo entre 22, 25 y 30.000 ejemplares por mes dependiendo de la edición. Eso es una barbaridad para una revista independiente, una barbaridad. Nosotros nos sustentamos en gran parte gracias a eso, ya que mucha publicidad por la temática que tenemos, no tenemos, si bien esto está increyendo, digo, al principio arrancamos con poquita publicidad. Hoy, hasta hace algunos meses, teníamos hasta publicidad del Estado, publicidades privadas de marcas importantes que comenzaron a anunciar en la revista, pero para nosotros la distribución es fundamental. Nos han retenido revistas, 1000 revistas que iban a una provincia, el tipo que la distribuía ahí no le gustaba la temática y nos frenó eso. Eso realmente nos traba. Muchas veces se cree que las trabas que tenemos tienen que ver con censuras ideológicas, y en muchos casos tiene que ver con que somos un medio independiente, más allá de nuestra temática, en un país donde la venta de diarios y revistas viene cayendo desde hace años, y donde la distribución está totalmente desregulada, y donde son los grandes medios y los grandes megamultimedios como Clarín y La Nación los que imponen las condiciones de distribución, y eso nos dificulta un montón a nosotros. Fueron parte de las dificultades que tuvimos, que son muy pocas al lado de todas las gratificaciones que recibimos todos estos años, no solo de parte de los lectores que alimentan a la revista con sus historias, con sus fotos, bancándola todos los meses, usándola como una herramienta de transformación. Yo siempre digo que THC es una revista política. ¿Seguro? No porque hablemos de política, que tenemos nuestra sección, sino porque genera política. Porque un pibe que se compró la revista, que pagó hoy 50 mangos por la revista, la lleva a su casa y después de leerla la pone arriba de la mesa y hace que su familia la lea. Genera un debate sano, pero es un debate que al fin sirve para que la sociedad se lo plantee, porque si no, por ahí el viejo de ese pibe que vos contás que se la compra no piensa nunca que ni que su hijo puede fumar marihuana, ni que la marihuana está en la sociedad. Es como que es el tema, bueno, como decíamos, es un tabú. Ni que es mejor que ni siquiera pensaba hasta leerla que eres mejor
que le permitan cultivarla a la casa, seguro. a que él tenga que frecuentar a un tipo armado en una calle oscura para poder conseguir esa marihuana que igualmente va a fumar. Si ese pibe con la revista logró ese debate y logró que los viejos le permitan cultivar en su casa, fueron los mejores 50 pesos invertidos de su vida, al menos los que más rendimiento le produjeron. A eso voy con que es una herramienta política, con las satisfacciones que nos dio, que pasan también por ir caminando por la calle y levantar la cabeza y ver en los balcones macetas con plantas de marihuana, con un montón de personas que lograron abandonar ese narcotráfico al cual los lleva el Estado al prohibirles cultivar, y se animaron y aprendieron a cultivar su propia planta. Eso para nosotros, ver que una persona aprendió a cultivar su propia planta y abandonó al narcotráfico, es gratificante. es una satisfacción inmensa, te diría las mayores satisfacciones, además de muchas otras que tienen que ver con ayudar a pibes que están presos a recuperar su libertad, a educar a un montón de personas para que eviten ir presas. Estamos hablando de 10.000 personas en Argentina. 10.000 personas hay. 10.000 personas que van presas por año por tener sustancias para consumo personal, la mayoría marihuana. Y una planta. En muchos casos plantas de marihuana en la casa, en muchas personas adultas también. Hace poco un caso en Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, de un jubilado de 71 años que fue detenido. 71 años y fue a parar una celda por tener 5 plantas de marihuana en su casa y las usaba para calmar los dolores que ningún medicamento le permitía calmar, después de laburar más de 40 años en una siderúrgica conocida, que no voy a dar el nombre. A ese punto llega la criminalización. Bueno, poder ayudar a esas personas a que recuperen su libertad, a darle información para que en muchos casos eviten hacer eso, o mismo en poder contribuir a generar una marcha, como es la marcha por la despenalización y la regulación del cannabis, que junta a más de 150.000 personas en 30 ciudades del país. Como pocas marchas han tenido precedentes, a menos marchas autoconvocadas. Para nosotros esa devolución social del trabajo realizado, ese feedback, ese ida y vuelta que hay entre lector y revista, que trasciende a las páginas de la revista, es de una satisfacción inmensa. ¿Y por qué crees vos hoy que seguimos teniendo este debate? O sea, yo te invito a hablar acá y estamos debatiendo o estamos hablando de por qué la marihuana sigue siendo ilegal y por qué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón? O si tenés que plantear 2 o 3 razones. Para eso debería terminar de contestarte la pregunta anterior y decirte que otra de las grandes gratificaciones que va a desembocar en esta respuesta tiene que ver también con ayudar a un montón de personas que quieren hacer un uso medicinal de la marihuana, haber encontrado un paliativo al dolor. Poder hablar con una madre que a través de la revista se enteró de algo que no sabía, que era que la marihuana podía servir para calmar las convulsiones de su hijo, y que hoy se reencontró con su hijo gracias a hacer uso de la marihuana, gracias a haberlo leído en la revista. A mí se me pone la piel de gallina cada vez que compruebo esto y que viene un padre y te abraza y te agradece por eso. A eso voy con lo fundamental que es la información. Vivimos estamos en un momento histórico donde las herramientas tecnológicas son un montón, están a nuestro alcance, pero sin embargo hay una distancia enorme entre las personas y la información. Es una locura pensar que un medio gráfico hoy le acerca a una madre la información de que el cannabis le puede ayudar a frenar la epilepsia de su hijo cuando sobra, cuando internet llega hasta los celulares. En cuanto al uso para la epilepsia, en cuanto a un montón de usos, el uso medicinal, que tiene que ver con el uso medicinal de cannabis, que es muy abarcativo, que va desde el cáncer hasta calmar el dolor, en el más amplio sentido, no se puede vivir con dolor, hasta disminuir las náuseas y los vómitos. No quiero hacer acá un prospecto de los usos medicinales de cannabis, pero sí era fundamental eso para poder responderte a la otra pregunta que tiene que ver con los intereses creados para que esto no cambie. Y creo que es la razón fundamental para que explica por qué, si el cannabis es tan usado socialmente, si no produjo una sola muerte en toda la historia de la humanidad. Claro, esto es muy importante. Yo no digo que el cannabis sea una panacea, repito lo que dije hace un rato. Creo que hay personas que no les hace bien, hay personas que no les puede gustar, como cualquier cosa. El vino les gusta a unas personas, a otras no. Pero para eso hay una libre elección, que eso también pasa por la persona, digo. O sea, nadie te está obligando a nada. Mucho menos, bueno, con una revista, pero digo, nadie te obliga a fumar marihuana, nadie te obliga a consumir ninguna otra droga, nadie te obliga a tomar alcohol, nadie te obliga a comer. O sea, digo, ahí hay una decisión personal.
Absolutamente. Pero está perfecto aclarar que no hay ninguna muerte. Ahora, no ¿cómo genera... puede ser que eso, que no es una panacea para todos, tenga tantos usos medicinales, sea tan usado socialmente, tenga tantos usos industriales, que es otra variante sobre la cual no nos metimos, y hoy en día esté prohibido? Bueno, la respuesta a eso tiene que ver, por un lado, con los intereses creados para que esta sustancia esté prohibida, dentro de lo cual, por eso respondí la pregunta anterior, le agregué lo medicinal, tiene que ver, por un lado, con una industria farmacéutica que no ve con buenos ojos que las personas tengan la posibilidad de cultivar en el fondo de su casa una planta cuyos frutos les sirve para tratar diversas patologías para las cuales la industria tiene un medicamento para cada una y a un precio especial para cada grupo de población al cual está dirigido. Tiene que ver con una burocracia internacional bien desarrollada en torno a la prohibición de determinadas drogas, que hoy es enorme, mega multimillonaria, y tiene que ver con funcionarios de la ONU que cobran sueldos millonarios por estar sentados en una banca, y esos tipos no quieren perder su laburo. Tiene que ver, para no hacerla larga, también con determinados prejuicios morales que generaron estos casi 100 años a nivel mundial, 50 años en Latinoamérica, de una ideología basada en cero información. Insisto, la marihuana no mató a nadie en toda la historia de la humanidad. ¿Que tiene riesgos? Sí, obviamente tiene riesgos asociados a su uso como tiene cualquier sustancia. Pero no mató a nadie. Estamos hablando de que el tabaco, el alcohol matan a millones de personas a nivel mundial. El aceite, el colesterol mata a millones de personas a nivel mundial y a nadie se le ocurre prohibir las milanesas. Digo, estamos hablando de una de las tres principales causas de mortalidad a nivel mundial, los problemas arteriales por colesterol, por consumir mucho frito, mucho de esos productos. Pero bueno, los prejuicios morales son una gran causa de que este debate no avance, y tienen como su principal motor a una iglesia católica a la cual está al frente hoy un papa argentino, y eso en nuestro país sobre todo tiene un peso muy importante. En Argentina el 95% de la población se asume como católica. El peso que tiene la voz de la iglesia católica acá es muy fuerte, forma parte de debates sociales. Somos uno de los únicos países además que se hace nombrar así. Somos los únicos países que tienen la religión católica como religión oficial, pero a su vez que invita a la iglesia católica a debates públicos. Digo, fue impensado en Uruguay, a nadie se le ocurrió en todo el proceso que llevó a la regulación del mercado de la marihuana, por ejemplo, donde participaron desde médicos hasta abogados, hasta dueños de granjitas, hasta un abanico enorme social de personas a las cuales se le invitó a opinar, pero jamás se las llamó a la iglesia. ¿Qué tiene que discutir la iglesia en esta cuestión? Bueno, acá tiene mucho peso. Esos prejuicios morales no se cambian de un día para el otro. Yo creo que en Argentina hemos avanzado un montón, al menos en los 10 años que puedo atestiguar yo que llevamos con la revista. La cultura, la visión social acerca de la marihuana ha cambiado un montón. No damos una idea a veces de lo que ha cambiado en el último tiempo. Pero insisto, 10 años al lado de 100 años de desinformación no son nada. Y esto es como una piedra que se va horadando con el golpeteo de la gota del agua. En el momento ves caer el agua y decís, che, no pasa nada. Ahora, vas dentro de mucho tiempo y te das cuenta que esa gotita de agua fue horadando muy a poco la piedra y fue formando un surco. Sebas, recién hablabas, bueno, de todo esto que está pasando hoy en día en Argentina con la marihuana. Y me viene la pregunta porque nombraste los fármacos, por ejemplo. Y me pregunto instantáneamente por qué le decimos a la marihuana droga. Y por qué al alcohol a veces no lo llamamos droga, y por qué si a una aspirina o a un paracetamol sí le decimos droga. ¿Qué es lo que cataloga algo como droga y por qué la marihuana es una droga? A ver, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la construcción de ciertos estereotipos sociales que en su momento obviamente no existían, y que con el paso del tiempo, que el Estado se empiece a referir en general a determinadas temáticas de determinada manera, va construyendo en general socialmente una manera de referirse a eso. Yo siempre digo que no le podemos pedir a una señora en su casa que no considere al que fuma marihuana o al que la usa incluso medicinalmente un delincuente, si el Estado lo considera un delincuente. Es el Estado el que educa a la población, o dicho de otro modo, la población se educa mucho a través de las referencias que hace el Estado respecto a una temática.
Antes la marihuana y las sustancias que hoy están prohibidas, psicoactivas, no se diferenciaban de las que hoy están circulando en las farmacias. Todas circulaban en las farmacias. El cannabis formaba parte en la época de las boticarias, situémonos en la época finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde todavía no había grajeas, pastillas como la conocemos hoy, donde las farmacias eran boticas, donde había... La hierba. Exactamente, donde había preparados, distintos preparados que servían para distintas patologías. Bueno, esos preparados tenían varios ingredientes, no habían sustancias, no se usaban tanto sustancias únicas como se usan ahora. Y en esa época el cannabis formaba parte del 40% de todos esos remedios que había en la farmacia, para darnos cuenta de que no solo no era una droga en contraposición a un fármaco o a una medicina, sino que era parte de eso. Formaba parte de un conjunto de medicinas que obviamente no usadas responsablemente podrían acarrear riesgos. Y si hablamos de riesgos concretos, pensemos, yo te decía hace un rato que el cannabis no solo no mató a nadie en toda la historia de la humanidad, sino que una de las grandes ventajas de su uso medicinal tiene que ver con que tiene muy pocos niveles de toxicidad. Es decir, dicho de otra manera, tienen un amplio margen de seguridad en su uso. ¿A qué voy con un amplio margen de seguridad y con esto de la toxicidad de las sustancias que están hoy en la farmacia, por ejemplo? Hablemos de sustancias de uso libre, ni siquiera de sustancias recetadas o con triple receta archivada, que uno creería que son las más peligrosas, ¿no? Hablemos de las sustancias de venta libre, hablemos de las cafiaspirinas, por ejemplo. Si vos te tomás 10 cafiaspirinas, si no terminás con una úlcera, mínimamente terminás internado. Te estoy hablando de tomarte el blister que podés comprar hasta hace un tiempo en kiosco, ahora no es más legalmente permitido comprarlo en kiosco, pero sí lo compras en la farmacia sin ningún tipo de receta. 10 cafiaspirinas, una te calma el dolor de cabeza, 10 te pueden llegar a producir una úlcera, o cuanto no terminás internado. Con el cannabis, vos si repetís o si usás 10 veces la dosis, por ejemplo, recomendada para un uso medicinal, como mucho te agarra un poco de sueño, un poco de hambre, un poco de sueño y te vas a dormir y se terminó. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que no haya riesgos en el uso del cannabis, lo voy a repetir 1.000 veces, pero el margen de seguridad en su empleo es mucho más amplio que incluso sustancias de venta libre. Bien. Que se la llame droga tiene que ver con esto, con la construcción de determinados estereotipos que están alejados de la realidad. Te decía hace un rato, los griegos, por ejemplo, se referían con la misma palabra a una sustancia que es un remedio, que es un veneno. Ellos no diferenciaban remedio-veneno. Para ellos una sola palabra llamada farmacón, de la cual se derivó el término fármaco. Es con lo que referimos a las sustancias, como bien decís, que están en la farmacia. No llamamos fármacos a las sustancias ilegales. Y para ellos, un fármaco, ¿qué diferenciaba que un fármaco sea remedio o veneno? La forma en la que se lo usa, principalmente la dosis y la forma en la que se emplea. Una misma sustancia es remedio o veneno. No es que una sustancia es remedio o es veneno. Sí, el remedio o la veneno sobredosis puede ser de cualquier remedio, de hecho. Exactamente. Y no hay ninguna razón científica, de hecho, dicho por especialistas a nivel internacional, no hay una sola razón científica que diferencie en cuanto a peligrosidad a las sustancias que están en la farmacia que las sustancias que son ilegales. No la hay. No hay una mayor peligrosidad. De hecho, las sustancias más peligrosas en cuanto a este margen de seguridad es más chico, en cuanto a que apenas aumentás la dosis realmente te pueden en algunos casos matar, están en las farmacias. Ahí están las sustancias más peligrosas. No dicho por mí, dicho por especialistas, por científicos. No es una conjetura mía. Cuando insisto, el cannabis no solo es una sustancia de margen, que tiene un amplio margen de seguridad, sino que tiene un montón de otras características que la hacen una sustancia medicinalmente con mucho futuro, y que muchos especialistas hoy hablan de que puede constituir la tercera gran revolución farmacéutica, después de aquella primera revolución que fueron la aparición de los antibióticos, la segunda gran revolución que tuvo que ver con la aparición de los fármacos que ayudaban a controlar determinados episodios mentales, los famosos psicofármacos, que surgieron hace unos 50 años, y tiene que ver ahora con una sustancia que, como te digo, tiene un amplio margen de seguridad, que es una sustancia que los médicos la llaman multitarget, que sirve para tratar varias patologías a la vez. Una persona que tiene hoy dolor de cabeza, no puede dormir,
tiene falta de apetito, por ejemplo, y tiene náuseas, para una persona que tiene esas 4 patologías, que es muy común tener las 4 de esas patologías a la vez, se le da un medicamento para cada una, con sus correspondientes efectos colaterales de cada uno de esos medicamentos, como todo medicamento. El cannabis sirve para tratar esos varios efectos a la vez, con lo cual vos con una sustancia que encima es natural, y el mundo está yendo al uso de sustancias naturales. Alemania, que es el principal productor de fármacos a nivel mundial, junto a Estados Unidos, casi el 50% hoy de los fármacos que hay en las farmacias en Alemania son fitoterapéuticos, provienen de las plantas. Uno cree, no, el avance de la ciencia va al uso de sustancias sintéticas. No, eso ya pasó de moda. Mirá qué loco, el uso de sustancias sintéticas está pasando de moda. Hubo un pico y ahora se está tendiendo a un regreso a la natural, pero no porque los científicos sean hippies, por ejemplo. No, nos dimos cuenta realmente de lo que hace bien. La naturaleza es sabia, de que las plantas por algo tienen una sustancia acompañada de un montón de otros compuestos que hacen que ese compuesto rinda muchísimo más que aislado o sintetizado de manera artificial. ¿Y quién determina la peligrosidad de un fármaco o de una droga acá en Argentina? O sea, ¿cómo se determina eso? ¿Y quién lo hace? La peligrosidad de un fármaco acá... O la regulación, me imagino que hay una regulación, obviamente. A ver, sí, tiene que ver con... A ver, porque depende de los fármacos legales, a ver, las sustancias ilegales, por ejemplo, se establece una lista de sustancias que están prohibidas, que usualmente se suele seguir las recomendaciones de las Naciones Unidas en ese sentido, que cada año van incorporando nuevas sustancias y algunos países las incorporan a su lista de sustancias prohibidas con mayor o menor periodicidad. En Argentina pasaron muchos años hasta que incorporamos varias sustancias que ya estaban prohibidas a nivel internacional, pero que nosotros no las habíamos sumado. Y a nivel legal también tiene que ver con disposiciones que copiamos de organismos internacionales en gran parte. No me quiero meter con cuestiones técnicas que por ahí nos distraen, que hacen que haya algunas sustancias que se las considera más peligrosas, por ende necesitas una triple receta archivada, sustancias que se las considera un poco menos peligrosas y se compra con doble receta, sustancias que se compran con receta simple y sustancias de venta libre. Estoy hablando de las legales. Sí, legal. Las ilegales forman parte todas de una lista única de sustancias frente a las cuales hay un montón de acciones que están prohibidas por una ley de drogas. Okay. Es decir, la ley de drogas utiliza términos estupefacientes y dice se pena con penas de tanto a tanto años de prisión la tenencia de estupefacientes, con otra pena de prisión la venta, con otra pena de generalizado prisión todo. El almacenamiento frente a estupefacientes. Después Okay. Hay un decreto que lo puede renovar el Ejecutivo sin pasar por el Congreso, donde están listadas todas las sustancias que se consideran estupefacientes. Hace muy poquito se actualizó ese decreto, el Poder Ejecutivo, sumando un montón de sustancias que, como te digo, hacía 10 años que no había sumado y que estaban prohibidas a nivel internacional.